¿Quién me cuenta? ¿De qué hablamos con Jennifer? ¿De qué trabajamos? Dice que no trabajaron con Jennifer, ¿no? Pues, Hola, buenas noches. hola, ¿cómo están? Soy Ingrid. Bueno, ayer, cuando iniciamos, bueno, nos puso un videíto de música para poder activarnos. Luego de eso nos puso a hacer un pequeño taller sobre unos jinetes, para poder colocarlos, a los jinetes, sobre los caballos, analizar esta situación. Luego de ahí hablamos también sobre las características que tiene que tener un formador, pues, ¿no? Tanto la mente abierta, el espíritu de análisis, aptitud para la síntesis, bueno, entre otras cosas, cultura industrial, cualidades. De ahí también tocamos el tema de qué caracteriza a las personas inteligentes, qué es la inteligencia. También nos habló del razonamiento, de cómo resolver problemas, un pensamiento abstracto, cómo aprendemos nosotros los adultos, que no es lo mismo que un niño. Entonces, que nosotros nos aprendemos a veces con la experiencia. También habló sobre la andragogía, la pedagogía, también en este mismo tema de cómo aprenden los adultos, qué es lo que nosotros deseamos aprender, no simplemente que cuando nos impongan algo, sino más bien que nos pregunten qué es lo que queremos. Con esto mejoramos la práctica, mediante también la solución de problemas, la experiencia. Y habló de cómo activar el aprendizaje en los adultos mediante la motivación, intensidad, la repetición y el descanso. Y bueno, estaba Ya, finalizando sáquenla de ahí. con la enseñanza y el aprendizaje, que no es lo mismo. La enseñanza, nos decía que no es lo mismo porque la enseñanza es lo que uno influye, lo que uno forma, una instrucción. En cambio, lo que uno aprende es el conocimiento, pues el hábito, la actitud las actitudes de lo que recibe como tal, pues, ¿no? Ese es el conocimiento. Y también hablamos de los elementos del aprendizaje, que es el alumno, el profesor, los objetivos, la materia, las técnicas de enseñanza y el entorno social y cultural. Y al finalizar, tocó varios temas con respecto a las actitudes que apoyan la comunicación, que tiene que ser la empatía, el respeto positivo, la retroalimentación. Y de ahí nos dejó varios puntitos como principios de actividad selectiva, de no sustitución, de actividad, de principio de anticipación. Y nos puso al final un video de una película. eh, la película se llama Radical, que es con Eugenio Derbez, y nos la mandó a ver como para, o sea, no como obligación, sino más bien como para que se vea que ahí se cumplen estos principios. Y eso. Perfecto, bueno, esa película es, como dicen por allí, sin desperdicio, ¿no? Excelente, bueno, la compañera ha hecho un resumen íntegro de inicio a fin de la sesión del día de ayer que estuvieron con Jennifer. Y qué positivo esto, ¿no? Qué positivo que toda esta información podamos no solo revisarla, sino ponerla en práctica y ponerla en práctica, porque de eso se trata de marcar la diferencia. La gente está cansada de lo mismo, está cansada de, de formas de enseñar que suelen ser rutinarias, ¿no? Evidentemente, de todo hay que sacar lo bueno, de todo hay que sacar lo bueno, y por eso es que todo puede ser aplicable en cada momento dependiendo de las características del contexto, y eso también es algo que nos daremos cuenta en la medida que vamos profundizando y que vamos también trabajando, ¿no? A veces, en ocasiones, nos esforzamos por hacer algo muy disruptivo y resulta que haciendo algo un poco tradicional obtenemos un mejor resultado, pero eso es algo que usted va a ir asimilando en la medida que va trabajando, en la medida que va conociendo a los grupos y en la medida que usted pues también se familiariza con el proceso. Es un reto, un desafío, y por eso es que no podemos, el llamado es a que no podemos centrar
actuar, nuestra forma de hacer las cosas de una sola manera, ¿no? Eso es parte de lo que queremos que se lleven, sino que debemos ser muy recursivos y creativos para obtener resultados. Bien, bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con algunos de los fundamentos que tenemos como formadores. A ver, Rafa, ¿me está saludando? Hola, buenas noches con todos. No sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha perfecto. Ok, alcé la manito, pero como mi fondo es amarillo, no sé si pasa desapercibida. Sí, sí, sí. Posiblemente haya sido No, eso. no, no te había visto. No era que no te quería dejar participar por si acaso. Quiero hablar un poco sobre cómo inició Jenny ese proceso de inclusión con este video poderoso que nos invita a un video que habla de una misión imposible, pero vemos dos personas que están con un ritmo musical que esto nos permite a nosotros estar presentes, atentos y conectados, y que ellos van pasando varias dificultades, pero a su vez ellos van con sus herramientas, ellos van pasando cada desafío que se les va mostrando. Y esto nos invita a nosotros como facilitadores, como formadores, a tener nosotros nuestra caja de herramientas en caso de que se nos presente varias dificultades, como por ejemplo, yo me he encontrado en sesiones en las que me ha ido la luz, nunca me llegó el proyector, las herramientas nunca me llegaron, yo pedí tal cosa y nunca me las tuvieron ahí. Entonces nosotros no es improvisar, sino contar con la caja de herramientas. Cuando hablo caja de herramientas, conocer actividades, tener fundamentos, contar con conocimientos y poder desarrollar cualquier actividad y poderla llevar a cabo. A mí me ha pasado de todo en el que tuvimos problemas con la impresora, no me tuvieron tal cosa. Entonces, bueno, basado en eso es poder tener herramientas necesarias para poder llevar a cabo una sesión y no decir, bueno, no puedo porque no cuento con esto, sino nosotros como formadores poder tener todos los conocimientos posibles desde los fundamentos para poder llevar a cabo una sesión. Eso Eso es quería decir. correcto. No, gracias, Rafa. Y perdona, de verdad no había visto la manito porque después de tu reflexión, con el fondo no es muy apreciable, ¿no? Pero ya estaremos más atentos a, a eso. No Hay te algo preocupes, interesante muchas y es que gracias. siempre hay dificultades, ¿no? Y hay novedades, como dice Rafa. A mí me pasó en una ocasión que preparé un curso de 8 horas y, e hice una presentación y en la presentación yo colocaba todas las actividades y demás, pero por una razón de, de- de la, de la vida, se borró la presentación. Y imagínense preparar un curso y así que a la final tocó resolver de otra manera. Afortunadamente el resultado fue satisfactorio, ¿no? Pero esas cosas pueden pasar. Y por eso es que debemos estar preparados para todo, porque de eso se trata. Por eso somos formadores de excelencia, porque no somos de los que llegamos y decimos, bueno, mi misión es hablar de este tema y ya. No, sino que tenemos claro cuál es nuestro objetivo y ese objetivo está vinculado, sin importar el tema en el que usted se desenvuelva, en impactar en la vida de las personas. Bien, entonces el día de hoy tenemos bastante contenido que trabajar y por eso necesitamos ser ágiles, participativos, recursivos, creativos, porque vamos a hablar de cómo no solo de cómo aprendemos, sino de algunas bases teóricas vinculadas al aprendizaje que de una u otra forma nos sirven para tener criterios en cuanto a cómo ejecutar las formaciones. Bien, entonces hay algunos aspectos que son básicos que tal vez ya han escuchado, hay otros que tal vez no. Indiscutiblemente no vamos a profundizar en cada una de las cosas que vamos a estar, pero sí vamos a ver lo fundamental. Bien, y como tenemos que ser, decimos que debemos ser testigos de lo que promulgamos, pues vamos a estar trabajando de una manera un poco interactiva y esperemos que este tiempo que resulta en ocasiones ser corto, pues sea bien productivo, ¿no? Teorías del aprendizaje. Iniciamos, hoy vamos a hablar de las teorías del aprendizaje y los estilos de aprendizaje. Siempre nos hemos preocupado por el funcionamiento del cerebro, el ser humano, los científicos, ¿bien? Y también por la mente, o sea, entender cómo funciona la mente. Y es por eso que se han generado en el transcurrir del tiempo
teorías acerca de, bueno, que sabemos que el aprendizaje usualmente está vinculado a un cambio de conducta, está vinculado a asimilar un conocimiento o a tener la capacidad de apropiarse de un conocimiento dado, ¿no? Para llegar a esto, ¿no? Que les conversó Jennifer ayer, pues han surgido muchos estudiosos que han plantado ciertas teorías, que hoy vamos a trabajar con cuatro, son las cuatro fundamentales, bien, que es el conductismo, el constructivismo, el humanismo y la teoría cognoscitiva. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para trabajar con las teorías, porque si no sería una mera explicación y puede llegar a ser tedioso. Y de acá lo que queremos es tomar lo más relevante de cada una de ellas. Cada una de estas teorías plantea una forma de cómo aprenden las personas, ¿no? De cómo aprenden las personas, de cómo se da el proceso de aprendizaje. Veámoslo así, porque cómo aprenden ya también vamos a profundizar, ¿bien? Entonces, ¿cómo se da el proceso de aprendizaje? Fundamentado en ciertos estudios y evidencias, pero son teorías, pues, porque no llegan a dar respuesta a todo lo que implica el aprender, ¿no? Sino que, digamos, pueden dar respuesta a ciertos aspectos que son vinculantes y que pueden marcar una diferencia al momento de ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero cada una es válida y digamos que no hay una mejor que otra, simplemente hay teorías que nos van a dar luces de cómo aprender. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para hablar de estas teorías? Vamos a hacer una dinámica y esta dinámica se llama la dinámica del producto. Bien, ¿en qué consiste la dinámica, la actividad que vamos a trabajar en este momento? Cada una de estas teorías se constituye como un producto y usted va a fungir como el vendedor de ese producto. Entonces, nos vamos a hacer un trabajo de grupos donde cada grupo se va a apropiar de una teoría y nos va a plantear a los demás por qué esa teoría es la más relevante en cuanto al cómo se ve el aprendizaje de las personas. Bien, para eso vamos a tener 5 minutos, bien, 5 minutos para crear este producto y venderlo. Bien, pasado esos 5 minutos, vamos a interactuar. Por acá me están diciendo que 5 minutos es muy poco. Bueno, no pasa nada. Vamos a tener 7. Bien, 7 minutos para revisar los fundamentos de la teoría, apropiar eso como un producto y hacer la venta de ese producto. Su misión va a ser convencer al resto de que su teoría es la propia, es la que manda, es la más significativa de las cuatro y es la en la cual debemos fundamentarnos en la ejecución de nuestros procesos. Bien, entonces, al momento, ¿tenemos alguna inquietud, alguna duda? ¿Estamos claros en cuanto a la consigna de qué vamos a hacer? Repito los pasos. Primero, cada grupo va a tener una teoría. Segundo, revisamos brevemente qué quiere decir, o sea, cuál es la tesis que plantea esta teoría. Y tercero, usted va a vender esa teoría a sus compañeros como si fuese un producto. Bien, el producto va a depender de su creatividad, cómo lo va a plantear. Eso hay libertad, bien, de cómo hacerlo a través de un objeto, a través de una presentación, a través de lo que usted quiera, ¿no? Pero usted tiene la misión de vendernos como esa teoría como la mejor. Bien, me expliqué tal vez, estamos claros con las indicaciones. Entonces vamos a dividirnos en 4 grupos. 4 grupos. Grupo número 1 está conformado por Adriana, Lisette y Vanesita y van a estar trabajando sobre la primera teoría, que es la teoría conductista. Bien. El grupo número 2 está Francisco, Héctor y Catherine y van a estar hablando sobre la segunda teoría, que es el constructivismo. Grupo número 3 está Ingrid, está Nadia y Rafael y van a estar hablando sobre el humanismo.
Grupo número 4, está Byron y Flor al momento, ¿bien? Y vamos a hablar sobre la teoría cognoscitiva, ¿bien? Entonces, buscamos los fundamentos de la teoría, establecemos cuál es nuestro producto al cual le vamos a asimilar esto y hacemos un discurso de venta. Para eso tenemos 7 minutos una vez que las salas estén aperturadas. Listo, salas abiertas, está habilitado para compartir pantalla y les reto a que seamos bien creativos en esta actividad. ¿Me confirman si reciben la invitación o si hay algún problema para migrar a los grupos? Adriana y Vanesita. Muy bien, entonces llamamos a las personas de este grupo, que son Adriana, Lisette y Vanesita. Vamos, a ver, Adriano, usted primero empiece. Es que ya no nos alcanzó el tiempo. Nos toca aquí improvisar, pero bueno, aquí vamos. Así toca, ¿no? Así son los formadores, como dijeron hace un momento. Si no tienen la herramienta, bueno, no es que nos toca improvisar, pero tenemos que ir a implementar con los conocimientos que tenemos. Así que aquí vamos, Adriana y Vanessa. Bueno, la idea es que vamos a hacer una especie de sketch, podríamos decir, para poder explicar lo que es el fundamento de esta teoría, ¿ya? Ok, yo soy una persona que voy a buscar trabajo y realmente desconozco cómo me debo de preparar. La persona que me va a entrevistar es Vanessa y la persona que me lo va a explicar es Adriana. Entonces voy en este momento a acudir a mi mentora Adriana que me explique cómo me tengo que presentar para la entrevista. Tu micrófono, Adriana. Está apagado tu micrófono. Ya, ahí sí. Hola, buenas noches. Sí, nosotros estábamos diseñando un producto, tanto lo que veíamos en esta teoría del conductismo era un poco de que tiene que estar presente una figura como un mentor. Entonces, por eso decidimos de este rol de guía, de cómo vamos a intervenir en este proceso. Lo pensamos mucho con un servicio, pero también Vanessa decía que tenemos que dar un producto final. Entonces, estamos vendiendo las dos cosas. Parte de la entrevista de tener estas charlas como asesorías, en este caso para el ISEC, de cómo preparar para una entrevista, de que ella pues sepa cómo tener un tipo de comportamiento, expresión corporal, modular su voz, qué tipos de respuestas darlas, cómo no estar titubeando. Entonces, un poco este proceso tipo roleplay, pero para que ella pueda prepararse y tener una entrevista exitosa. Entonces, como cada proceso de selección tiene sus etapas, lo decíamos que, ok, tu entrevista principal va a ser de esta manera, todo un diseño de un producto, pero tener esta figura de este acompañamiento como su mentora y así mismo, tanto ya cuando ella se presente con Vanessa en las entrevistas, pues asegurándole que le vaya muchos éxitos y así vendemos en su proceso final. Y también luego era el producto de que igual dentro de este acompañamiento tener estas como tipo cartulinas o cartillas de que ella pueda tener esta guía. Ese era lo que nosotros estábamos viendo y creemos que es un servicio excelente y que se puede aplicar en cualquier tipo de empresa. empresa, en cualquier método, porque siempre es importante tener esta figura. O sea, nosotros creemos que preparándote para el ejemplo, así tanto lo que decíamos, si vas a seleccionar cómo hacer el filtro, te ayudo, te asesoro, tú ves cómo estamos realizándolo. Entonces, lo podemos dar en diferentes enfoques, haciéndolo como algo dual. Yo te enseño cómo hacerlo y tú lo vas desarrollando y lo vas replicando, pero con una figura ya que se puede aplicar en cualquier nivel y etapas de la empresa o a nivel personal.
Sí, porque nosotros consideramos los principios fundamentales que tiene el conductismo, que son el estímulo, la respuesta, el refuerzo, el castigo, o sea, es muy estricto. Entonces, para esto como producto estábamos considerando elaborar un kit de entrevistas para clasificar los perfiles. Entonces, ¿por qué es importante a la hora de realizar las entrevistas que las personas vayan preparadas para poder salir bien de una entrevista? Muchas veces no van ni siquiera vestidos acorde a la entrevista, ni tienen el desenvolvimiento, tienen miedo a expresarse públicamente y hay preguntas que son básicas y elementales que se le hacen en la mayoría de las entrevistas y que a veces eso se les dificulta poder contestar. Por ejemplo, háblame de ti, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, por qué deberíamos contratarte, cuáles son tus objetivos profesionales, por qué quisieras trabajar en esta empresa, cuáles son tus expectativas salariales, etcétera, etcétera. Pero justamente uno de los puntos que el tener esta base, ¿no? Esta persona que le pueda guiar es como yo le decía, ¿no? ¿Qué pasa si la persona que me entrevista, que Vanessa es una persona muy seria y yo en cambio hablo mucho y en las entrevistas puede ser que no? Y bueno, por cosas de la vida o porque algo impacté en la persona que me entrevista, paso a la segunda etapa. Entonces le pregunto a mi mentora, ¿qué hago? ¿Qué hago, Adriana? Mira, la persona que me entrevistó me dijo esto, me miró así. ¿Qué más tengo que hacer? Entonces de eso se trata. Bueno, esa es parte de lo que hemos tratado de sacar en estos 10 minutos. Perfecto, muy bien, excelente. Y un Ya aplauso entendimos virtual bien en lo que había que hacer, sí. para ustedes. Es que acá en esta actividad era la creatividad de cada grupo, ¿no? O sea, no hay algo que esté bien o esté mal. Esto fue el resultado de su trabajo, ¿no? Entonces no está mal. Acá lo que nos toca a nosotros como formadores cuando hacemos este tipo de actividades es guiar el proceso, ¿no? Y evidentemente tomar los aspectos positivos. Cuando hablamos del conductismo, hablamos de una de las teorías más primitivas del aprendizaje, ¿no? Como decía por allí Vanesita, de estímulo-respuesta. Es como que nosotros como formadores entendemos que las personas están ahí y son un vaso vacío que nosotros vamos a llenar con nuestro conocimiento. Y cuando la persona evidencia que está aprendiendo, que está haciendo un ajuste de su conducta a lo que nosotros queremos llevarlo, pues reforzamos de manera positiva o castigamos, como decía Vanessa, ¿no? Entonces, esta teoría sigue estando vigente y en algunos aspectos es válido el uso, ¿no? De estímulo-respuesta y funciona con sus limitaciones, ¿no? Pero no debe ser el centro. Tal vez muchos de nosotros fuimos educados bajo esto, ¿no? Bajo memorizar, aprender, si no aprendiste te castigamos, si aprendiste te premiamos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, básicamente el fundamento de esta teoría. Entonces hay que aprovechar lo positivo de lo que podemos tener, pero no debe ser el centro de nuestro quehacer como formadores porque nosotros ya estamos en un nivel más evolucionado, ¿no? Y por eso vamos a la siguiente teoría a ver cómo nos venden el constructivismo Francisco, Héctor y Catherine. Buenas tardes, Roberto. Nosotros nos enfocamos específicamente en un colegio, en brindar una calidad educativa de manera excelente. Inclusive armamos un speech. No sé si me pueden escuchar. Imagínate un mundo donde cada estudiante se convierte en el arquitecto de su propio conocimiento. Puedes unirte a esta revolución educativa con el aprendizaje del constructivismo. No solo formarás mentes brillantes, sino también pensadores críticos y creativos listos para enfrentar los desafíos del futuro. Cualquier cosa, estamos en contacto y nos pueden llamar. Esa es la que nosotros como armamos ese speech en base a la experiencia que tuvo mi compañera Catherine, que nos dio en base a lo del hijo, que lo pude identificar. Entonces, como ellas manejaban otras teorías, nosotros quisimos enfocar en la calidad educativa. Bien, excelente, Héctor. Aplausos también para el grupo número 2. Buen trabajo. La teoría constructivista, por su parte, verán, el conductismo consideraba al participante como un aprendiz, como alguien que está ahí y que nosotros somos los mentores, como decía ahí la compañera, que todos sabemos y que la otra persona simplemente pues viene a aprender de nosotros. El constructivismo, por su lado, dice, no, las personas que van a aprender ya saben algo, ya tienen bases, ya tienen un contexto social que les ha brindado una experiencia previa y lo que
debe hacer el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, es trabajar sobre ello. Y es así como que ya el protagonismo pasa de el que enseña al que aprende. O sea, acá el personaje principal es el participante que está aprendiendo y que no viene vacío a la formación, sino que viene con experiencias, con previas, con aprendizajes bajo los cuales nosotros vamos a construir. Bien, vamos a guiar el proceso y vamos a ayudar a que la persona evolucione y desarrolle un aprendizaje, pero no partimos de cero. Bien, entonces la teoría constructivista es básico, es parte de lo que nos pasa con los adultos. Los adultos no vienen no sabiendo nada. Los adultos vienen con un conocimiento previo, de hecho traen paradigmas que en algunos casos el desafío es cómo hacer que estas personas descubran que ese paradigma pues tal vez no es el adecuado, lo vemos a diario, ¿no? Entonces es uno de los desafíos, pero es parte de lo que es clave y es parte de lo que debemos aprovechar, ¿no? Lo que la gente ya sabe, lo que la gente ya espera, de allí partir. Bien, vamos entonces a la siguiente teoría. Muy bien, el grupo número 2, el humanismo. Está Ingrid, Nadia y Rafael. Hola, Robert. A ver, el tema humanismo desde la perspectiva es el aprendizaje visto como un proceso personal y autodirigido. Enfatiza la importancia de la experiencia personal. Basándonos en esto, les traemos el título de nuestro producto se llama Tu potencial con nuestro diario interactivo. Este diario consiste, este diario no es solo un lugar para registrar tus días, sino una herramienta de cambio personal. Cada página está cuidadosamente diseñada para inspirarte, desafiarte y ayudarte a reflexionar sobre tus verdaderos y tus inspiraciones. Las instrucciones de este diario interactivo está listo para embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Nuestro diario interactivo está diseñado para guiarte hacia una mayor autoconocimiento y realización personal, llamando a la acción de un viaje en el que las personas pueden hacer un viaje y en este libro colocar todos los pasos, su experiencia personal, cómo le ha ido, su desarrollo personal, cómo han crecido, qué conocimientos tienes nuevos, qué cambio tienes nuevo, como por ejemplo pasar por este proceso que estamos haciendo nosotros actualmente y ya una vez terminado este proceso, qué aprendimos, qué acrecentamos y qué herramientas tenemos nuevas. Por eso estamos vendiendo este libro o este diario desde la perspectiva del humanismo. Excelente, Rafael, muy bien, buen trabajo. Habrá que ver cuál es el costo del diario, ¿no? Eso no nos dijiste, pero me imagino que ya después nos ibas a terminar de convencer para adquirir el producto. Y efectivamente, el humanismo nace con Carl Rogers y él plantea que el ser humano es como tal un ser humano y que para aprender no es suficiente con las experiencias previas, sino que hay que considerar al ser humano como tal, como un individuo que tiene intelecto, que tiene emociones, o sea, ya comienza a considerar las emociones y su relevancia dentro del proceso de aprendizaje y que tiene motivaciones. Cuando nosotros involucramos estos tres elementos, pues básicamente vamos a estar dando respuesta a las necesidades de aprendizaje de la persona. Tiene algunos principios esta teoría y es que los seres humanos tienen un deseo por aprender, es algo natural, queremos aprender, hay libertad de aprender. Esto significa que estamos abiertos a experiencias, a desarrollar confianza y a aceptarse. Y plantea también otro principio que es convertirse en persona. Y convertirse en persona requiere la libertad para aprender, el aprendiz se le motiva para que sea más expresivo, tenga confianza en sí mismo y para que se vaya independizando. Entonces el humanismo se vuelca hacia la persona, hacia el individuo y ve al individuo como un todo y como ese todo pues también debe ser considerado dentro del proceso de enseñanza. O sea, no debemos como que separar a la persona del proceso que vamos a desarrollar. Bien, excelente. Muy bien, por el grupo número 3, vamos al grupo número 4 y les corresponde la teoría cognoscitiva, ¿bien? Bien, bueno, buenas noches con todos. En el grupo número 4 nos dividimos un poquito
como para hacerlo más puntual en la parte teórica, la tesis que nosotros estamos proponiendo y el producto que nosotros vamos a vender. Flor es la persona que nos va a hablar de la teoría, Pat sobre la tesis, y yo les voy a vender algo. Todavía no sé qué les voy a vender, pero ya voy a ver qué me invento. Flor. Ya, la teoría de este aprendizaje, que es el cognitivo, nos dice que se centra en el cómo se aprende, ¿verdad? Aquí es el sujeto el que construye su conocimiento del mundo a través de la acción, el famoso aprender haciendo, ¿verdad? Sigue, Paola nos sigue. Pat. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, la tesis que nosotros estamos proponiendo es como una hipótesis, ¿no? Una afirmación que dice que las personas que atraviesan por este tipo de procesos, este tipo de actividades, un aprendizaje experiencial, tienen mayores posibilidades de poder anclar el conocimiento y aprenderlo, ¿no? Esa es nuestra tesis. Entonces aquí va el producto estrella del compañero. ¿Ya? Y el producto que nosotros les vamos a vender es un taller de primeros auxilios, el cual va a constar de 2 horas en el cual vamos a tener una hora de actividad, digamos, como administrativa, como teórica, y una hora de práctica. ¿Para qué? Para que usted no tenga que ir a estar leyendo 2, 3, 4, 5, 6 libros sobre lo que son primeros auxilios, se aburra y no lo entienda, y sino que nosotros vamos a vender un taller en el cual usted salga con las nociones principales y básicas para poder dar o atender unos primeros auxilios de manera eficiente y eficaz en un corto tiempo. Muy bien, excelente, excelente. El grupo lo felicito por la iniciativa y por cómo han planteado su trabajo, ¿no? Y efectivamente, la teoría cognitiva busca un poco el entender cómo se da el aprendizaje a nivel del cerebro, o sea, cómo hacemos que el cerebro trabaje con ideas críticas y que la persona sea capaz de establecer problemas y soluciones a este problema y tomar decisiones. Entonces, hay ciertos fundamentos de esta teoría cognitiva y es la memoria, se considera la memoria, la experimentación como uno de los pilares del aprendizaje, la repetición como un ente que facilita el aprendizaje, el reforzamiento, la atención, concentración, la comprensión, el interés, la emoción, la retroalimentación como pilares del proceso que se desarrolla en el individuo. Entonces, si ustedes ven, son distintas teorías donde hay algunos aspectos que confluyen, otros que las diferencian claramente, pero que sin duda alguna todos dan respuesta a cómo aprendemos, ¿no? A cómo aprendemos. No hay una verdad absoluta, más sin embargo, pues ya hemos visto que en la medida que avanzábamos por las teorías, hay unas que tienen un nivel de complejidad mayor y de alcance. De hecho, si usted va a un colegio, como decía ahí uno de los compañeros, dice, no, es que se fundamenta en la teoría constructivista, no, es que nuestra teoría es el humanismo, ¿no? Y asimismo, pues nosotros a nivel de adultos, pues es importante conocer esto porque hay ciertos aspectos que debemos tomar en cuenta porque funcionamos de manera similar. Bien, ahora bien, esto es cómo aprendemos, cómo asimilamos el conocimiento, cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje, pero hay una verdad y es que así como a todos nos gusta una forma de vestirnos, a todos nos gusta un tipo de música, a todos nos gusta una comida distinta, ¿no? Pues también hay estilos para aprender. A ver, compañerita de Pat, te escuchamos. Soy Paola. Paola, ya, Paola. Sí. Una pregunta, porque aquí es muy interesante, tú acabas de decir algo y yo el otro día comentaba con unos colegas que decíamos, nosotros podemos llevar o podemos tener todos los programas maravillosos, increíbles, ¿no? Obviamente con estas orientaciones y estos modelos teóricos. Sin embargo, hay una premisa importante que es enseñemos desde el cerebro del que aprende, ¿no? Y ahí intervienen temas como la PNL, ¿no? Qué tan auditivo, qué tan visual, qué tan kinestésico. Entonces, yo creo que
la construcción de nuestras formaciones debe de ser pues, con un mix, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar, un mix de varias cosas, y a mí me ha servido muchísimo el tema de la PNL porque realmente definitivamente sabemos quienes somos más visuales, sabemos quienes queremos vivir la experiencia con mayor entusiasmo, otros que preferimos nada más escuchar y así, de verdad. Eso Quería es aportar correcto. eso nada más. No, excelente, Paola, y para allá vamos. Bien, por allá vamos porque lo que nos está hablando Paola es que todos tenemos distintas formas de aprender, ¿no? Entonces, es clave el comentario. Hay que enseñar desde el cerebro del que aprende. Digamos que las teorías nos dan un fundamento, o sea, de cómo se da el proceso a nivel cerebral, a nivel social. Ahora vamos al individuo, cómo aprende el individuo, y a esto le denominamos como estilos de aprendizaje. Bien, los estilos de aprendizaje dan respuesta acerca de que cada individuo tiene una forma distinta de aprender. El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método y estrategias para aprender. Y ahí es donde viene la clave, ¿no? Es que nosotros no podemos encajonar al grupo de personas, de participantes en una sola forma de aprender, sino que en la diversidad vamos a tener mejores resultados. Depende también de ciertos aspectos, ¿no? Que ya los veremos en el desarrollo de la capacitación, ¿no? Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Y vamos a ver un poco cómo ha evolucionado esto de los estilos de aprendizaje y cómo nosotros podemos aprovechar cada uno de los avances que se ha tenido en la evolución de los mismos. Bien, inicialmente hablamos, por ejemplo, de Sperry, que planteó en los estudios por allá en los 80 que el cerebro estaba dividido en dos partes, digamos, bien, en dos grandes hemisferios, ¿no? Que era el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y planteaba a que esta separación de cada lado del cerebro tenía ciertas funciones y que debíamos considerar esto como algo importante a tener en cuenta. Entonces decía, bueno, por eso es que los zurdos se les hace más fácil desarrollar ciertas actividades y a los diestros otras actividades. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del lado izquierdo del cerebro, se plantea como el pensamiento analítico. Y cuando hablamos del lado derecho del cerebro, se plantea el pensamiento intuitivo. Entonces, se supone que las personas podrían de una u otra forma tener más habilidades o más desarrollo en uno de los dos lados. ¿Bien? Y por ejemplo, ahí nos damos cuenta que tal vez usted es más analítico, más lógico, más preciso, más repetitivo, organizado, detallado, mientras que su compañero es más creativo, es más imaginativo, más intuitivo. Entonces, se planteaba esa tesis de que si, dependiendo del lado del cerebro dominante, pues nosotros íbamos a tener ciertas aptitudes. Y acá, ¿qué aprendemos nosotros como formadores? ¿Qué es lo importante, no? Es que, sin duda alguna, va a haber preferencias entre unos u otros y no ha sido descartada esta tesis, ¿no? Sino que se ha ido evolucionando, que ya seguiremos revisando, ¿no? Ahora bien, para esto es clave, por ejemplo, no sé si recuerdan que hay una técnicas de gimnasia cerebral, pues es clave realizar estas técnicas a fin de que si usted ve que se identifica con más de una de las características de un lado que del otro, pues puede ejercitarse porque se plantea la idea de esto del desarrollo, ¿no? Y del desarrollo del hemisferio cerebral menos dominante. Gabriela, no sé si nos quieres comentar algo, creo que tenías activo tu micrófono. Hola, no, nada, perdón. No, perfecto, no hay problema. Bien. Entonces dijeron, bueno, aquí comenzábamos, ¿no? Y decía, bueno, no todos aprenden igual porque cada uno es distinto dependiendo del hemisferio cerebral más desarrollado. Después, Paul MacLean plantea otra teoría, que es la llamada teoría del cerebro triuno, ¿no? Y bueno, es que prácticamente planteaba que habían tres cerebros en uno, divididos por capas, ¿no? Habría un cerebro primitivo, bien, que era el responsable del instinto y la supervivencia, llamado el cerebro reptiliano. Tenemos también un cerebro límbico, donde se dan todo lo que son las emociones, la percepción no consciente, y tenemos el neocortés,
que es el responsable del razonamiento, del raciocinio y la reflexión. Por eso, a veces, no sé si han escuchado a Marian Rojas Estapé, a Mario Alonso Puig, que hablan bastante del cerebro triuno de una u otra forma y plantean, bueno, que como cuando estamos bajo estrés, actuamos de una forma primitiva y demás. Y recuerdo mucho a un docente que tuve en la universidad, que él, dentro de sus prácticas de inicio de las sesiones, hacía relajación, ¿no? Él lo vendía como relajación, hoy por hoy sabemos que es mindfulness, ¿bien? De manera, y colocaba música, ¿no? Para su proceso de relajación, y era una forma de como inactivar ese cerebro primitivo que tal vez teníamos por el estrés, la angustia, y poder concentrarnos, y el aprendizaje fluía de una mejor manera. Entonces, de esta forma, nosotros podemos estar conscientes de que para que el aprendizaje se dé, es importante activar ese cerebro responsable de la reflexión y del raciocinio, ¿no? Pero para eso, pues es importante también ver el estado de tensión que tienen los participantes, de estrés, de angustia, que pueden coartar, ¿no? Vinculado, por ejemplo, ayer Jennifer les comentaba el tema de las emociones, hormonas y demás, pues viene del mismo aspecto, ¿no? Son estudios que confluyen. Posteriormente, Edward Need Hirman plantea que ambas teorías que hemos revisado son correctas y hace una, no digamos que una comparación, sino que une ambas teorías, y de estas teorías pues surge lo que vemos en la imagen, ¿no? Donde se plantea, bueno, que en función del hemisferio cerebral y en función también de las teorías del cerebro triuno, pues tenemos una división, se divide en 4 partes en esta ocasión, y uno sería el hemisferio cortical derecho, que es las personas que son más estrategas, el límbico derecho, comunicadores, límbico izquierdo, organizadores, y cortical izquierdo, expertos, ¿no? Entonces, en función de cómo estén agrupados o las características de los individuos, pues tendríamos ciertas particularidades que se tendrían en. Posteriormente a esto, viene otra teoría de los estilos de aprendizaje, y esta teoría sí está un poco vinculada a lo que nos comentaba la compañera, ¿no? Que la usa Jürgen Clary para sus neuroventas. Excelente, Paola, gracias por tu comentario. Y es el PNL, ¿no? La programación neurolingüística, ¿bien? Donde, pues, comenzamos a darnos cuenta que hay ciertas características que nos diferencian como individuos al momento de atender, al momento de aprender, a pesar de que la teoría no fue hecha para el aprendizaje, pues ha sido aplicada. Nos dicen, hay personas que tienen mayor facilidad de comunicarse, de recibir información a través del sentido de la vista, ¿no? Y son las personas que son visuales. Entonces, si usted está hablando con una persona visual, debe considerar ciertos aspectos de manera de que la comunicación sea efectiva. Y eso mismo ocurre con el aprendizaje. Entonces, ya veremos cuando si usted profundiza, bueno, si la persona mira hacia arriba, si la persona mira hacia la derecha, hacia la izquierda, si la persona habla con imágenes, pues estamos ante una persona que aprende de manera visual. También se plantea de que hay otras personas que más que visuales son auditivas, o sea que son individuos que al escuchar aprenden. Y por eso vemos que hay personas que no necesitan ver láminas, diapositivas, actividades, sino que con escuchar, o sea, que son felices yendo a una conferencia, por ejemplo. Son felices escuchando un audiolibro, ¿bien? Y es porque su canal que les favorece desde el punto de vista de aprendizaje y comunicación es el auditivo. Y en otro sentido tenemos personas que son más, que necesitan sentir, o sea, que necesitan palpar para aprender. Son las personas kinestésicas, aprende lo que hace con sensaciones y movimientos. Son esas personas, por ejemplo, que necesitan el contacto físico para aprender, o que usted lo ve sentado y está moviéndose y agarra el celular y se mueve, porque una parte de su cerebro pues favorece el aprendizaje a través de los sentidos. Y que a estas personas usted tiene que hablarle a través de sensaciones para lograr el cometido de aprender, ¿no? Estos estilos de aprendizaje son bien usados y es bien sencillo, ¿no?
Hay muchos test y bueno, vamos a compartir ahorita un ejercicio de la web que cualquier persona podría ubicar para que usted identifique cuál de estos tres estilos de aprendizaje, cuál de estos tres canales de presentación es el que, con el cual usted se identifica, ¿no? Y esto es clave saber de los participantes. ¿Por qué? Porque usted no puede dirigir su formación a un solo estilo, ¿bien? Por ejemplo, usted no puede ir a una charla y solo hablar, porque al auditivo le va a ir súper bien, pero a los otros dos estilos, a las personas que sean más visuales o kinestésicas, le va a ir súper mal, ¿bien? Entonces, nuestras formaciones siempre deben estar llenas de variedad, de aspectos visuales, auditivos, de aspectos de actividades sensoriales para favorecer el aprendizaje. Bien, entonces, yo les voy a compartir un link, bien, que este primer test, usted solo va a revisar la información y me va a plantear, va a obtener ahí 2 minutitos para comentarnos con cuál de estos tipos, bien, de estilos de aprendizaje de la PNL se identifica. Bien, entonces, ojo, no quiere decir que usted solo es auditivo o que usted solo es kinestésico. No quiere decir eso. O sea, podemos tener de varios estilos, más sin embargo, usted va a plantear es cuál es más predominante. ¿Cuál es más predominante? Bien, entonces, a este ratito de una web, le estoy compartiendo un link. Vamos a ingresar a ese link y usted va a ir respondiendo allí de manera interna y nos va a comentar según el análisis, la apreciación de esta información, cuál sería su canal de representación mayor, estilo, auditivo, kinestésico o visual. Bien, entonces 1 minutito allí para revisar. Mejor que sean 2 minutos, ¿no? Y vamos colocando ahí en el chat cuál es el resultado que tenemos. Muy bien, ¿cómo nos fue? Son 10 preguntitas. En otro que vamos a hacer son 80, así que
Muy bien, por ahí dice Byron, soy C. A ver, Byron, kinestésica visual, dice Paola. Ahí C, muy bien. A ver, los demás. Ninguna B, dice. Perfecto, Pao. Panicita nos dice que es A. Entonces, si tenemos más respuestas A, es una dimensión visual, ¿no? Tiene un alto nivel de energía, inquieto y observador, se fija en los detalles y en pequeños aspectos que otras personas pasan por alto, visualiza imágenes en su mente para recordarlas y prefiere escribir las cosas para no olvidarlas. Necesita lugares tranquilos para concentrarse. En el caso de la mayoría de respuestas B, predomina la dimensión auditiva, ¿no? Tiene que mostrarse relajado, comunicativo, muestras grandes dotes de expresión, prefiere que otra persona te explique las cosas que informarte por ti mismo. Te gusta conversar y recuerda con detalle cada una de las palabras escuchadas. Y cuando tenemos una mayoría de respuestas C, predomina la dimensión kinestésica. No tiene un especial interés por los detalles y siempre busca los abrazos, la cercanía y en general el contacto físico. Es muy espontáneo, intuitivo y empático. Siempre busca las emociones fuertes, ¿no? Entonces, tenemos por allí bastantes personas que son, algunas son C, por ejemplo, Byron es C, Nadia también es C, ¿bien? Quiere decir que son Paola, kinestésica y visual, Catherine, A y B, Vanessita A, Francisco, visual y auditivo, Flor, visual, Lisette, visual, Rafael, visual, Ingrid, kinestésica. Muy bien. Perfecto. Entonces, si ustedes ven, entre un grupo como nosotros, la diversidad que hay, cuando usted tiene 10, 20 personas, ocurre lo mismo, ocurre lo mismo. Usted por eso no puede prepararse para atender con los que usted se siente más cómodo, ¿no? Porque puede que yo me sienta muy cómodo hablando, bien, y sea bueno hablando, porque juego con el tono de la voz, con otros. Entonces, no puedo pensar solo en mí, en mi comodidad, sino que también debo pensar en los otros estilos que van a estar seguramente allí y que inicialmente para mí no es cómodo trabajar. Por ejemplo, tal vez yo soy muy auditivo y me cuesta comunicarme con una persona muy visual. Entonces, tal vez hacer presentaciones no va a ser mi fuerte, pero debo hacerlo porque en mi audiencia voy a tener personas que les favorece más ese estilo. Bien. Perfecto. Esto es algo básico que podemos nosotros revisar de inicio y más que revisar, estar conscientes de que es necesario hablar a todos los estilos. Bien. Hay otras teorías, estudios que siguen profundizando, ¿no? Y continuamos en este sentido. Bien. Y es que posteriormente, pues también vino lo que es la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Y anteriormente se planteaba que las personas aprendían, si memorizaban, eran buenos, eran inteligentes, ¿verdad? Luego Gardner nos vino a decir, no, no es que sean inteligentes, es que hay muchos tipos de inteligencia. Y por eso es que hay personas que son buenas para hablar, que tienen una inteligencia lingüística, que tienen una inteligencia corporal, que tienen una inteligencia naturalista, interpersonal, lógico-matemático, intrapersonal, musical, visual y espacial. Entonces, cada individuo tiene como que le favorece una de estas disciplinas, una de estas áreas, y es inteligente, o sea, es bueno para eso. Tiene la facilidad de aprender y desarrollarse en esa área o disciplina. Y es parte de lo que nosotros también debemos entender y por eso es que hoy por hoy no usamos la palabra bruto, ¿no? Hace tiempo atrás decíamos, cuando a usted le tocaba aprender algo y no lo entendía, le decían, usted sí es bruto, ¿no? Y eso ya pasó al destino, quedó como parte del pasado, porque efectivamente todos somos como un diamante bruto. O sea, no, tenemos que descubrir eso para lo que somos buenos y en la medida que vamos aprendiendo a través del error, pues también vamos puliendo. Entonces no hay malos estudiantes, no hay malos participantes, simplemente nos toca ser bien creativos para ver cuál es su estilo,
para ver cuál es la inteligencia que desarrolla fácilmente esta persona. Y vamos a trabajar la siguiente semana con Jennifer el ciclo del aprendizaje experiencial, pero pues también cuando hablamos de estilos de aprendizaje no podemos dejar de mencionar a Kolb, ¿bien? Que tiene un ciclo del aprendizaje y que plantea también dentro de su teoría lo que sería que existen cuatro estilos de aprendizaje, digamos, ¿no? Uno que es a los que se les favorece reflexionar, que es el alumno reflexivo, bien, que necesita pensar, que necesita meditar, que necesita analizar la información. Otro que es el alumno teórico, bien, el alumno teórico que se le facilita teorizar, aprende conceptos fácilmente. Otro que es el alumno pragmático o el individuo pragmático que le favorece la experimentación, que aprende experimentando. Y otro que sería el alumno activo que le favorece pues el actuar, el aprender haciendo. Y son buenos para hacer proyectos, no para materializar. Entonces ahí vemos también que dentro de los procesos de enseñanza vamos a tener personas que van a ser, que usted los va a ver interesados porque están pensando, analizando, que les va a gustar revisar la información para profundizar, pero hay otros que van a aprender haciendo o experimentando. Entonces es clave el diferencial y el saber nosotros, ¿no? Si somos alumnos reflexivos, si somos alumnos teóricos, pragmáticos o activos, y ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio, pero antes del ejercicio vamos a ver un video. Dice, vamos a ver un video y ustedes me van a comentar cuál de estos docentes, de este tipo de docentes, tal vez ha tenido en su quehacer de aprendiz, su quehacer de aprendiz. Bien, y luego hacemos la siguiente actividad. Aprendemos ahorita con los compañeros de Enchufe TV. Porque a todos nos ha pasado. Entonces, veamos. Hola, soy Steve Corwin y me hallo en el colegio. Este suele ser un ambiente cruel y peligroso, pero también puede resultar un lindo lugar para estar, siempre y cuando no te hagan bullying. Pero si hay algo que realmente puede facilitar o complicar tu supervivencia en este entorno, son los maestros. Sustancia fundamental del material cromático difuso, así se observa en la célula de reposo, está organizado estructural y funcionalmente junto a ciertas proteínas y ciertos componentes en forma de estructuras abastonadas llamadas cromosomas. La dictadura se caracteriza por dictar más palabras de las que uno puede escribir, pero es abierta a sugerencias. Metabólicas de la célula. ¿Puede repetir lo último? Es que no hay que... Yo decía nomás. ¡González! ¡Fuera! ¡Pero si el lápiz se le cayó al Gómez! ¡Gómez! ¡Fuera! González, vos también afuera. ¿Y yo por qué? Por sapo. Este es el maestro Fosforito, cuya paciencia es tan poca como la cantidad de honestidad en campaña electoral. La práctica tradicional es típicamente prescriptiva. Este tipo de gramática está basada usualmente en el hecho de prestigio de una comunidad hablante y desaconseja a menudo ciertas construcciones que son comunes entre los grupos socioeconómicos bajos y que comienzan a usarse en grupos sociales más altos en función del horario y conocimiento de aquellos. Este es el maestro Morfeo. Y no estamos hablando del de Matrix. Ojalá fuera ese. Este es el profesor que funciona mejor que cualquier somnífero. ¿Alguna pregunta? Entonces está entendido. Sigamos. La gramática. Ahora, parece chiste, pero a diario podemos pasar por situaciones como esta, ¿no? Y digamos que muchas de las cosas que hacen ellos son como una
traer a la realidad cosas que, a la realidad de la comedia, cosas que realmente pasan, ¿no? ¿Por qué les pasaría a estos tres docentes, digamos así, o formadores, lo que les pasaba? Eso nos pasará a nosotros en las organizaciones, es mi pregunta. Porque lo de ellos era un campo académico, ¿no? Una escuela, un liceo, una universidad. Pero en nuestro caso, en organizaciones y demás, se darán cosas similares. ¿Qué creen ustedes? ¿Y con cuál se identifican? Yo Con recuerdo ninguno. que en la Sport teníamos el segundo, al que se ponía a escribir todo en la pizarra. Muy bien. Y nosotros estábamos así, cuando era, me acuerdo tanto clases de cálculo, y nosotros éramos, y él hablaba para él mismo, y se preguntaba y él mismo se respondía, y nosotros estábamos así como que no sabíamos si escribir o atender, escribir o atender. En la escuela Muy hay bien. bastantes de ellos. Excelente, ¿no? Uno se autoconstruía nomás ahí en el aprendizaje, ellos nomás servían para ayudarle a despejar dudas. Había muy pocos maestros que realmente eh, eran muy teóricos. Muy bien, perfecto. ¿Qué otra cosa podemos aportar a esa protesta, digamos, que es el video que acabamos de ver? O sea, todo el día lunes hacía referencia de que no es como yo me enseño, sino como me entienden también, ¿no? O sea, Exacto. digamos, estos tres estilos pensaban que los alumnos están muy conectados con su clase, pero bueno, obviamente lo que muestra el video es algo distinto. Entonces, a veces creemos que todo lo que decimos es comprendido y obviamente hay vacío. Muy bien, excelente. Robert, complementando lo que dice Francisco, yo te lo digo porque yo en su momento cometí el error también de que yo pensaba que la información que yo estaba dando era captada. Y yo, bueno, sí, ya di lo que di, yo como capacitador cometí esos errores. Cuando entré al mundo de la facilitación y empecé a entender y a comprender que los entregables deben ser entendidos y que se aprende a través de la experiencia y haciendo, me di cuenta, bueno, tengo herramientas para identificar el nivel de aprendizaje que puedo tener en una sala y con eso ayudarme a ver de qué forma es la más adecuada. Si tengo el grupo que es visual, si tengo el grupo que es auditivo, si tengo el grupo que es kinestésico. Y de hecho hay muchísimas herramientas para trabajar a los kinestésicos tocando, por ejemplo, haciendo mención en el tema del ego, en el tema visual con cartas, en el tema auditivo con videos y poder llegar a cada uno de ellos. Pero es un poco complicado cuando tienes un grupo de 40 personas y tienes ese cúmulo de todo ese nivel de aprendizaje. Pero lo más importante es poder tener la capacidad de que tu entregable sea bien entendido y comprendido. Eso sucede también muchísimo. Eso es correcto y ese es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Entonces, la intención es no convertirnos en esos prototipos, porque esos prototipos que vemos es el resultado también de la monotonía, ¿no? De que llegamos a un momento que podemos incluso agotarnos y por eso dejamos de ser recursivos. Entonces, misión como parte del cierre de esta sesión va a ser la siguiente. En lo que hemos visto hasta ahora, usted va a uno, y para eso tenemos 3 minutos, ¿bien? Va a elegir un tema que usted maneje, ¿no? Y usted nos va a plantear un par de ideas, una idea de cómo desarrollar ese tema involucrando a los estilos o que hemos visto hasta el momento, ¿bien? Básicamente, ¿no? Entonces, debe ser breve, ¿no? La intervención, porque tenemos 6 minutos para concluir la sesión, pero yo sí quisiera que llevemos esto que hemos revisado hasta este momento a la práctica, al menos como idea, ¿no? ¿Qué cosa usted haría que no está haciendo en sus capacitaciones o en sus formaciones para llegar a todos? Para llegar a todos, y si no es a todos, a la mayoría. Bien, y para esto es necesario también comenzar a tener una visión disruptiva. ¿Cómo así una visión disruptiva? Es que pensamos que siempre las cosas se han hecho así o se han dado así y no, para llegar a todos nos toca comenzar a hacer como no se han hecho o ir más allá de lo que ya se ha hecho. Bien,
Entonces, vamos, primero a pensar, ¿no? Usted piense, reflexione un tema. Bien, si yo trabajo en seguridad industrial, tal vez podría hablar de trabajo en altura, ¿no? Entonces, pensé mi tema, ¿cómo haría yo qué actividades concretas realizaría para llegar a los distintos estilos de aprendizaje si voy a hablar de ese tema? Bien, ¿estamos? ¿Me expliqué? Vamos, ¿les parece si lo hacemos por grupos igual para, para no extendernos mucho? No hay problema, Francisco, para eso estamos, para ir creando, de eso se trata. Vamos a hacerlo de manera individual y vamos a hacerlo voluntario porque sí vamos a tener la oportunidad de trabajar en planificación, pero ahorita lo que queremos es tener como ideas, ¿no? Entonces, voluntariamente quien quiera puede intervenir y plantear su idea. Sé que todavía estamos pensando, los dejo pensar. Todos al mismo tiempo. A ver, ¿puedo iniciar yo? Claro, excelente, Rafael. A ver, yo creo un dispositivo que se llama, es un simulador que se llama Rescatando a Panchito. Este simulador es bien chévere porque consiste en rescatar a una persona en 6 escenarios diferentes. Estos 6 escenarios son bastante visuales porque yo les coloco una ficha, los hago utilizar también unos palitos proyectivos para que ellos proyecten su imaginación. Ahí entran las personas que son visuales, porque ya con esos palitos proyectivos ellos ya le llaman la atención y quieren manipular. Los kinestésicos quieren tocar. Entonces ellos van armando y van ideando van estructurando los escenarios de la empresa, en este caso. Y en la parte auditiva yo no los hago participar a todos, siempre divido los grupos y puedo hacer que en cierto momento trabajen en silencio, como también puedo hacer que solo una persona hable. Entonces ahí yo estoy promoviendo la escucha activa. Bien, al decir que solo una persona hable, que solo un líder venga a mí para hablar conmigo, el líder cuando va a dar las instrucciones al equipo, el equipo tiene que estar serenito, callado para poder escuchar estas instrucciones. Luego a esto yo le combino un juego que se llama Tantris, que debe pasar niveles. Entonces es emocionante porque ellos van armando el Tantris y ellos tienen que armar un circuito. En este circuito luego pasar a un nivel de rescate. En este rescate, una vez que luego yo les doy una herramienta, ellos cogen 3 herramientas para rescatar a las personas, luego yo la valido. Y luego es así, yo lo voy pasando nivel, así, hasta pasar a 6 niveles y ellos puedan rescatar a todas las personas. Entonces, en este simulador, yo trabajo básicamente los 3 niveles de aprendizaje. Sin embargo, nosotros también trabajamos el tema a otros niveles, que es las personas que son acomodador, los que son divergentes, los que son convergentes y los que son asimiladores. Entonces, es súper dinámico y súper divertido, o sea, es súper emocionante este simulador. Perfecto, gracias Rafa por tu intervención. Bueno, cuando Rafa habla de los palitos proyectivos ahora aquí creo que tengo unas imágenes. Es un dispositivo como estos, ¿no? Y efectivamente, usted diría, no, ¿qué van a hacer? ¿Van a jugar? ¿Qué voy a hacer con eso? Pero las personas tienen la oportunidad de participar, de aprender y da buen resultado, ¿no? Yo honestamente no los había usado, los aprendí con Sinergia y una vez que los he comenzado a usar, digo, wow, sí, es positiva la respuesta. Verán, pero eso lo tiene Rafa. En ocasiones no tenemos estos recursos y nos toca hacer con lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué otra idea tienen por allí? Bien, ¿qué otra idea tenemos por allí? A ver. Hablemos de otro tema y con esto ya cerramos, ¿no? Rafa nos habló de seguridad industrial. A ver, ¿en qué temas son ustedes especialistas? Cualquiera de ustedes. Vamos con Flor, por ejemplo. Ya. Bueno, yo al momento yo trabajo, soy administradora de un laboratorio. No capacito a las personas, pero
de manera muy informal, se podría decir. O sea, les hablo sobre la puntualidad, a veces los reúno para hablar. Hace poco hablamos del código de ética y esas cosas, ¿no? Por eso es importante toda esta capacitación para mí, para poder llegar a ellos y saber de qué manera ellos pueden aprender más y aprender técnicas didácticas para llegar. Pero en este momento me estaba acordando, yo en el 2012, hace algún tiempo, fui profesora de inglés en una academia. Entonces yo usaba, a mí siempre me tocaba trabajar con niños, porque me gustaba trabajar con niños. No soy profesora de titulada, pero me gustaba las actividades que yo podía hacer con ellos y cómo ellos se enganchaban a la clase con las diferentes actividades que yo les hacía. Y había una actividad que yo le llamaba Tingo Tango, que les empezaba a pasar una bolita y cuando yo me detenía, esa persona tenía que contestarme en inglés. Cierto día me mandaron a trabajar con los adultos y yo dije, ¿y ahora qué actividad les hago? Porque las actividades que yo tenía todas eran para niños. Incluso yo andaba con un baúl lleno de tacitas de té, de bolas, de dados. Entonces, recuerdo que hice todas esas actividades y los adultos se quedaban mirando y yo los quería poner a bailar y ellos me miraban y realmente esas actividades no eran para ellos, porque yo no estaba acostumbrada, ¿no? No tenía realmente actividades para adultos. Incluso los libros tenían otro tipo de, otras historias. Por ejemplo, yo no estaba muy familiarizada con la música de los adolescentes, con ciertas cosas que los libros traían para los adultos. Entonces, todo esto, como tú dices, varía, ¿no? El aprendizaje, tanto el aprendizaje de tu estudiante como la didáctica que tú tienes que tener. Muy bien, excelente, Flor. Y verás, la intención acá es ser creativo. Por ejemplo, a mí el tango me va muy bien para hacer, por ejemplo, diagnósticos, para ver cómo están las personas en el tema en que voy a hablar. Me Claro. resulta, o para cierre, ¿no? Como para ver qué tanto aprendieron. Y yo no lo sabía hasta que una vez lo apliqué y a la gente le encanta, ¿no? Porque somos súper competitivos y nos reímos. Chévere. Y evidentemente hay dos cosas, no todo sirve para todos, pero hay muchas cosas que sí podemos aplicar. Y aquí, por ejemplo, hablaste de la puntualidad. Entonces, ¿cómo llego yo a los auditivos? Tal vez con el mensaje que les estoy diciendo de la puntualidad. ¿Cómo llego yo a los visuales? Tal vez podría colocar Videos. un video, por ejemplo, Ujú. ¿no? O podría hacer un juego de mímicas, ¿no? Bueno, o en el caso de los kinestésicos, podríamos hacer un juego con mímicas o usted podría hacer una reflexión donde diga, bueno, ¿cómo se sentiría usted si ve que está invitado a una fiesta muy especial y está llegando tarde, donde involucre sensaciones? Y ahí estamos llegando a los tres niveles básicos, ¿no? Ya efectivamente Rafael nos habló de que eso vamos a profundizar la siguiente semana, de, de, de los estilos según Kolb, y vamos a ver que se puede profundizar, ir mucho más allá. Pero acá el primer desafío es que la mayoría de los profesores, de los formadores, ni siquiera se preocupa por llegar a estos tres niveles básicos. Entonces usted sí, hágase eso de ejercicio porque la siguiente semana cuando hagamos la planificación, pues nos va a tocar poner en práctica esto que hemos estado conversando hasta ahorita. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario adicional? ¿Alguien quiere agregar, quiere participar antes de concluir? Robert, bueno, para cerrar, una actividad diferente al tema de seguridad y salud ocupacional es que también podemos, una persona que sea kinestésica lo podemos estimular a otro nivel de aprendizaje. Como por ejemplo, hay una actividad que es súper sencilla, que son 3 personas que se sientan a almorzar, pero una no puede usar las manos, una no puede hablar, solo habla una le tapa los ojos. Entonces, la única persona que puede mover las manos le va a dar de comida a la que está vendada, ¿ya? Y no puede hablar. La persona que puede hablar no puede usar la mano. Entonces, entre ellos 3, tienen que coordinar para poder comer todos juntos. Entonces, ahí estás estimulando el que puede ver, el que no puede ver, el que es kinestésico porque es el único que tiene que agarrar los cubiertos, el que es auditivo porque solo una persona le está hablando, entonces tiene que decir a la derecha, a la izquierda. Es súper buena para poder estimular otros niveles de aprendizaje. Eso es Eso correcto. yo la recomiendo bastante. Muy bien, excelente Rafael y gracias por el aporte. Gracias por el aporte
Y bueno, de esta manera pues ya vamos concluyendo. Yo quisiera que usted me comente qué se lleva de esta jornada, qué se lleva de esta jornada en una palabra, en el chat, si quiere lo puede hacer. ¿Qué nos llevamos de la jornada del día de hoy? Aparte de un deber que ya les voy a compartir al grupo de WhatsApp, ¿bien? Que es que vamos a completar un test y con ese test vamos a seguir trabajando la siguiente jornada, que es el día martes. Vamos a estar profundizando. A ver, Katherine, te escuchamos. Yo tengo una pregunta. Para todo tipo, este tipo de llegar y con herramientas, con recursos, se utiliza para todo tipo de formación. Por ejemplo, si es una formación, por ejemplo, científica, que involucra un poco más conocimientos de ingenierías, contar, por ejemplo, si es algo muy especificado al área financiera y todo eso, ¿se vale también hacer este tipo de dinámicas o se lo ve que es muy poco formal para ese tipo de ambientes? Por ejemplo, yo me imagino, ¿no? Un ambiente donde hay solamente ejecutivos y están en un salón reunidos, como que decirles, armen grupos y hagan esto, como que ellos como que van a lo que van a escuchar justamente la información, a aprender, o este tema de formador es solamente enfocado a cierto tipo de audiencias. Y verás, es interesante lo que planteas, ¿no? Pero allí depende mucho del objetivo. Porque si tú vas a una reunión donde vas a entregar datos, bien, pues una reunión formal, pues tal vez solo vas a entregar datos. Pero si tú vas a una formación, aun cuando sea formal, alguna vas a tener que evaluar cómo llegar a ese grupo. ¿Qué pasa? Que sí toca ser arriesgado en ocasiones. Por ejemplo, hace poco me invitaron a una conferencia y, y apliqué un poco de las técnicas, de las herramientas que hemos ido aprendiendo y fue todo un éxito, a pesar de que era una conferencia formal. ¿Por qué? Porque a la final del día, el hecho de que las personas se sientan involucradas, atendidas, y sin perder de lado el profesionalismo, ¿no? Sin perder de lado la técnica que tú vas a enseñar, pues eso puede resultar en resultados muy favorables, porque también vas a ser disruptivo, ¿no? O sea, todos hacen lo mismo, tú vas a hacer algo para involucrar a la persona en el proceso de aprendizaje y enseñanza, que es lo que vas a hacer. Usualmente he tenido la oportunidad de trabajar con gerentes, con adultos, con jovencitos, con viejitos, y evidentemente hay que tomar un poco el pulso de a dónde vas y qué vas a hacer, pero siempre aplico una u otra técnica. Hay unas técnicas que son más arriesgadas que otras, pero el resultado siempre ha sido favorable. Entonces, eso sería desde mi perspectiva. Rafa, ahí te escuchamos, que también quieres intervenir. Bueno, Caterine, para darte una luz, mira, hay procesos que son difíciles porque ahí vamos a suponer que tú tienes una formación que es bastante técnica. Se me ocurre que vas a explicar un tema matemático, algún tema muy profundo, muy técnico. Lo importante antes de un proceso de facilitación es que tú hagas un rompehielo fuerte, que tu inicio sea fuerte, que tu proceso de inclusión sea fuerte, sabiendo que la actividad lúdica no es para todo el mundo. Hay gente que son muy cerrada en el caso de ponerlo a jugar con Legos, de estas actividades hay gerentes que ni siquiera se asoman. Pero yo te aseguro que si tienes una buena base fundamental en facilitación experiencial, tú haces un proceso de inclusión en el que tú vas a romper cualquier coraza que tenga cualquier miembro del grupo que esté ahí. Y si tu proceso es satisfactorio, tú vas a hacer que todos se incluyan. Ahora, cuando tú empieces con la parte técnica, lo más importante es que tú cada cierto tiempo mantengas una dinámica, un activador. La gente está ahí con la parte técnica, lanzas un activador, se recomienda cada 45 minutos, los puedes llamar una pausa activa para que tu formación en el tiempo que tú lo tengas establecido sea bien dinámica. Así se maneja más o menos un proceso cuando vas a explicar un tema muy técnico. Sí, de hecho, el hecho de que la gente se sienta parte siempre va a dar un buen resultado. Y el hecho de que la gente te vea diferente al resto,
también va a generar como una expectativa de, bueno, vamos a escuchar a Catherine porque o algo malo le pasa o está muy bueno lo que nos va a hablar, ¿no? Es que yo me Entonces, acuerdo, sí, es que yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el Ministerio de Trabajo, yo trataba temas, iba a las instituciones públicas y daba formación pero la formación que dábamos como ministerio era empleabilidad juvenil y un poco de sensibilización sobre el tema de discapacidades. Entonces, bueno, a mí nunca me explicaron bien cómo dar la facilitación, porque lo que hacía el Ministerio de Trabajo para nosotros capacitarnos para ser facilitadores en esos temas es que venían ONG, en este caso teníamos CARE, teníamos organismos internacionales que venían y te explicaban cómo dar la temática. Y, por ejemplo, en tema de discapacidades, lo mucho era la experiencia, como que vivir la experiencia, meterte en la piel de una persona con discapacidad. Entonces hablaban mucho de cómo hacer ese tipo de dinámica y todo. Y para mí, que bueno, en ese tiempo era mucho más joven, sí era como que las audiencias que yo tenía. Me acuerdo una vez estuve en una audiencia donde todos eran militares. Entonces era muy como que intimidador verme ahí delante de todos explicando. Y nunca falta alguien que te haga una pregunta y que te saque del lugar, pues. Entonces, yo digo, bueno, en esos temas como que vale por lo que es algo muy humano, algo muy sensible, algo que te puede pasar a ti en cualquier momento. Entonces, nosotros lo veíamos de esa óptica. ¿Qué pasa si fuera un familiar tuyo? ¿Qué pasa si fueras tú con una persona con discapacidad? Pero siempre me queda la duda por mi esposo. Mi esposo es un docente universitario, da muchas clases, es profesor, es speaker en algunas de sus áreas. Y siempre me quedé, ¿cómo haría él activando lo que ustedes explican para poder llegar más? O él justamente, porque obviamente él conoce muy bien su materia y lo invitan y todo, pero cuando yo he ido a las reuniones de ellos, pues, o yo que no entiendo y nada, ellos no hacen nada de eso, ellos van a lo que van, y la gente que sabe se lo pasa genial, pues se pone así a atender, pero uno que no va, no sabe nada, uno totalmente se duerme y totalmente entonces me quedó esa inquietud, ¿qué pasa con ese tipo de audiencia, ese tipo de contenidos, donde quizás las personas como él, que son muy de ingeniería, de artículos científicos, de estudios, de doctorados, no aplican quizás estas herramientas porque las desconocen? No, eso sería muy interesante que ellos también tuvieran esa oportunidad de aprender y que pudieran tener esas capacidades de llegar a mucho más, sería mucho más interesante. Claro, es que imagínate, me parece súper interesante lo que planteas, porque lo que tú estás diciendo es que es brillante sin utilizar herramientas como esta. Imagínate que tuviese la capacidad de llegar a cualquier persona, ¿bien? Y eso, sin duda alguna, es la distancia que hay entre muchos profesionales que son muy buenos, pero que tienen que aprender a hablar el código de todos, ¿no? Que es un poco lo que queremos con la formación y que ustedes conozcan y se obliguen porque es cómodo, bien, es cómodo para uno como auditivo solo hablar, es cómodo para mí que soy bueno en la materia solo explicar y ya, no, pero es cómo hago para llegar a más personas, cómo hago para tener un mayor alcance y que ese alcance sea satisfactorio, o sea, que se pueda disfrutar, porque eso es lo que queremos. Por eso es que les digo, no importa el tema, no importa el tema, se puede llevar a un aprendizaje experiencial si partimos de lo que hemos revisado hoy. Jennifer, te damos la palabra y contigo creo que ya vamos cerrando hoy nuestra sesión. Buenas noches a todos. ¿Cómo han estado, colegas? ¿Cómo están? Aquí saludando y escuchaba a Katy y yo digo, ¿cómo puede ser que el esposo de Katy sea speaker y sea docente y yo no lo sepa, Katy? No puede ser. Es toda una sorpresa. Bueno, solo como para añadir lo que han ido comentando ya Rafa y lo que les ha contado ya Robert, decirle que el aprendizaje experiencial se usa para todo. Yo lo uso tanto para todo, Katy, que hasta voy a reuniones en las que vamos a hacer reuniones de gerentes y yo abro con una actividad de alistamiento y los pongo a todos a jugar. Y luego va a la reunión, ¿ya? Y para cada uno les hago actividades. Por ejemplo, ahorita me ha pasado algo estos 2 días, yo estoy dando un curso de formación de formadores, pero yo solo daba 2 módulos. Y el cliente hoy día ha pedido y ha dicho, o todos los docentes que vienen en el resto del programa son como Jennifer, o que Jennifer de todo el programa, porque queremos que sea así.
que sea experiencial, que la gente juegue, que la gente participe, que la gente conecte, que no se quiera ir. Eso es lo que queremos. Y creo que eso es un poco lo que consiste, ¿no? Porque así puedes llegar a todos los tipos de públicos. Entonces, sí creo que es importante. Yo, por ejemplo, esta parte de la experiencia la uso hasta en la parte en la parte universitaria. Y quienes han sido alumnas mías lo saben. Siempre comienzo con gimnasia cerebral. Y así todos están esperando su ejercicio de alistamiento y todos están ta, 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 ta. Y ya todos se activan y están, no, o sea, creo que esa es la diferencia, ¿no? También para tratar de llegar y conectar con todos. Así que eso sí, eso es lo que, claro, con la experiencia, ahí cuando hablo un poco es de la expertise, uno se vuelve mejor. Es decir, o sea, uno va mejorando con el tiempo, ¿no? Y ahí es que vienen las herramientas, la mejora, la práctica. Y bueno, yo siempre digo, horas de vuelo que como Confirmado, formador hacen falta. confirmado. De hecho, cuando tú vas a una tienda de juegos y tú ves algún juego nuevo, tú dices, lo vas enfocando, ¿no? Ve, oye, ¿y cómo esto lo puedo aplicar? Y vas visualizando todo tu entorno, a lo que tú eres, a lo que tú facilitas, a lo que tú das, al tema que tú eres expertise, y tú dices, y vas adaptando, y eso se llama gamificar. Adaptas un juego y lo pones en prueba, y te va a ir súper bien. Claro, y también acá tienen, y lo importante es también salir de nuestra zona de confort, identificar con qué herramientas se nos da mejor, ¿no? Porque somos buenos en algo y usted comience por ahí a trabajar, pero comience a salir de su zona de confort, comience a pensar, a exponerse, porque allí es cuando usted va a ver el resultado. Y en la medida que usted ve la respuesta de las personas, que usualmente va a ser muy favorable, pues usted como que se va a sentir empoderado para seguir implementando otro tipo de recursos. Bien, bueno, de verdad que ha sido súper interactivo, súper participativo la noche de hoy. Gracias por su disponibilidad. Les compartimos al WhatsApp un test para que completen para el próximo martes y podamos conversar acerca de esos resultados. Bien, de verdad que estos 3 días han sido satisfactorios. Qué bueno que lo podamos disfrutar, pasar bien, de eso se trata. No importa si es virtual, presencial, sentado o parado, lo importante es que el proceso sea una buena experiencia, ¿no? Y de eso nos encargamos todos. Muchas gracias por su tiempo, por participar. Nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Robert. Excelente. Muchas gracias. Cuídense. Hasta Amigos, la próxima. compañeros, feliz noche, que pasen bien.